Yo lo primero que quiero es darte las gracias por la brillante exposición y por la apasionada defensa tanto de la escuela española como de la escuela de Salamanca. Sencillamente algunos comentarios, o un comentario de 10 en relación a tu, digamos, la explicación neurocientífica que has dado para lo que es la consideración de un entorno, una realidad mucho más amplia que la puramente racional. Digamos que hay otra, me permito sugerir otra vía totalmente complementaria a la que tú acabas de citar y que tiene como base la propia antropología. Si bien es cierto que Victoria no tiene entre sus estudios una antropología, como sí tiene, por ejemplo, una teología, pero es claro que utiliza la antropología de la quinate directamente. Y en esta antropología de la quinate, por ejemplo, la emergencia es algo natural. Es decir, el hecho de que cualquier tipo de acción humana tiene una consecuencia posterior a través del aprendizaje que genera, y que filósofos muy actuales como Polo, por ejemplo, digamos, referencian y forman parte, esta referencia de lo que es su propia antropología, es clara, ¿no? Entonces, al margen de la explicación neuronal o neurológica que tú has dado, en la base también se puede encontrar esa misma justificación considerando directamente la antropología, el modelo antropológico que defiende. Lo cual es coherente con algo que también dijiste al principio, donde no quisiste meterte. No sé por qué, aquí te puedes meter lo que tú quieras. Pero que es justamente la relación que existe con todos estos niveles y con todos estos hechos que has comentado y el nivel trascendente. Es decir, no lo puedes entender claramente si no admites una cierta relación de trascendencia. De hecho, ahora estoy estudiando libros sobre antropología, pero lo que quiero es ver el por qué estos autores defendían este marco institucional y no otro. Entonces, para eso hay que estudiar a San Agustín, hay que estudiar a San Isidoro, porque lo he citado hace un poco de carrera, y Santo Tomás. Ahora estoy leyendo Santo Tomás. Antes había estado estudiando San Agustín, las confesiones y de Trinitate, que son bastante densas, y he hecho un trabajo que está publicado en la Ciudad de Dios, que se llama sobre la imagen de la Trinidad en San Agustín, donde hablo sobre meditación cristiana. Entonces, ¿a dónde voy? Me voy a mojar mucho, me falta la Ciudad de Dios, que es la siguiente, y ahí ya, porque ahí es donde está la parte política de San Agustín. Entonces, el siguiente estudio va a ser sobre eso, y bueno, voy a comentar, me queda grabado, pero es que esto es como salir del armario a nivel intelectual, ¿no? no a nivel sexual, me refiero. Yo no soy hetero, ¿no? Muy bien, entonces, a lo que voy. Porque es que la verdad que quedas, es que hay que comentarlo porque es que quedas como estigmatizado cuando hablas de estos temas. Ya no se puede ser ni cristiano, yo lo soy, ¿vale? Entonces, cristiano y católico. Entonces, yo preparando un libro de hipnosis, vi como hipnosis terapéutica, ¿vale? Como porque mi hermana es hipnoterapeuta y tal, ¿no? Pues ayudándola con ese libro, vi que tanto en la hipnosis como en la meditación uno intenta establecer una conexión, un equilibrio entre las áreas del cerebro. Entonces tienes la parte consciente y la parte más inconsciente, que es la de las emociones, y la parte de supervivencia, que es más donde o te paralizas o te hiperactúas, digamos, para sobrevivir, que es la parte más de la médula espinal, el hipocampo, la hipotálamo, hipófisis, amígdala, tal, ¿no? Entonces, a ver si lo desarrollo bien. A ver si lo digo bien. Con la meditación intentas, es que tiene relación en el sentido de la antropología y la importancia del cristianismo. Para mí el cristianismo te permite también hacer una meditación cristiana por medio de la oración y de la Eucaristía. Si vas a la Eucaristía no a saludar a los amigos, sino de verdad a orar, te permite, por medio de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, tener un grado de introspección y un grado de equilibrio en esas áreas que está la parte consciente y la parte inconsciente. Con esto me estoy desnudando del todo ya, del alma, digamos, ¿vale? Logras tener un grado, y si lo puedo decir, en otros sitios, logras tener un grado de introspección que también he hecho en su momento, cuando estaba en la carrera, pues que haces el tonto, ¿no? Pues te pones a hacer meditación budista y tal. Creo que el grado de introspección que se logra es mayor que con el budismo, porque es el cuerpo y sangre de un ente que es Dios, que es Cristo, ¿no? Entonces
En el budismo no quiere decir que no puedan arraigar, yo creo que pueden arraigar también estas instituciones, este grado de respeto por la vida, por la relación pacífica con los demás, esta filosofía de la no coacción, ¿vale? Pero quizás a lo mejor al mismo nivel, no lo sé, pero en lo que yo siento o he sentido con el budismo, no lo siento o sea, lo siento con el cristianismo de una forma mucho más intensa, que me permite arraigar estas instituciones de una forma más profunda. Quiero decir, el arraigo de las instituciones del alma, que lo comento en ese artículo que lo voy a desarrollar probablemente en la parte segunda del libro de Francisco de Vitoria, a lo mejor, pero claro, son cosas que no las habla directamente Francisco de Vitoria, entonces no sé cómo encajarlo, a lo mejor en otro libro aparte, ¿no? Pero sí que creo que una vez que arraigan las instituciones del alma, o sea, amor, misericordia, caridad, compasión, si están arraigadas de verdad, no de una forma hipócrita, te permiten que arraiguen otras instituciones que no son las instituciones morales. Por eso las religiones tradicionales, aunque dicen que el budismo es una religión, ¿no? Pero es una filosofía, pero la religión tradicional cristiana, católica, te permite el arraigo de esas instituciones, y por eso Europa no era Europa antes, era la Christianitas, y se produce aquí el arraigo de esas instituciones y no se produce, por ejemplo, ahora voy a otra cosa, se me olvidan las ideas, y no se produjo en África. Quiero decir, que eran más tribus y eran más animistas y más de otro tipo de creencias, ¿no? No es casualidad que se produjera en Europa, y no es casualidad que se hablase en esa época de cristianitas, y ahora se está intentando eludir las raíces cristianas de Europa, y nos estamos yendo por el sumidero. Entonces es importante, y en su momento, no lo sé, yo creo que voy a tener que, como queda grabado al final de escribir el libro, pero no tengo tiempo, la verdad que tengo poco tiempo, pero la tendré que escribir. Sí que quiero escribir algo sobre la importancia de la antropología cristiana, y de cómo el arraigo de estas instituciones, dependiendo de la religión que practiques, y dependiendo también porque puedes practicar religiones seculares, por ejemplo la masonería, ¿no? Yo lo veo como una religión secular que tiene hasta problemas de adeptos también. Estuve en unas jornadas, me hizo mucha gracia, voy a decir, porque tenían unas jornadas de puertas abiertas. Tienen una sede de la Gran Logia de España en la calle, me parece que es Juan Ramón Jiménez, al lado del Eurobuilding aquí en Madrid, y vas allí, van a contar un rollo, tal, muy buena gente, tal, aparentemente, ¿no? Porque luego los grados superiores parece que no te enseñan a diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? Y entonces ellos van a la parte consciente, ¿no? Entonces te enseñan un conjunto de historias que van a la parte consciente, aunque luego con esos simbolismos de no diferencia entre bien y mal, no tienes arraigadas estas instituciones, porque como pueden hacer el mal para poder hacer el bien, pueden asesinar a alguien o pueden coaccionar la libertad de alguien, no sé, con tal de lograr sus objetivos, ¿no? O por ejemplo otra religión secular, como puede ser el comunismo, te meten unas ideas en la cabeza que son ideas conscientes, pero que a su vez te están destruyendo ese grado de respeto por la vida, una vez que tienes lavado el cerebro, por la libertad de los opositores, como está pasando en Venezuela. O sea, si se tienen que cargar a un señor, quiero decir, con el nazismo lo mismo, incluso con el nacionalseparatismo, que le llamo yo, los separatistas en las comunidades autónomas de España, que son oligarquías que lo que intentan es maximizar el poder, el dinero y el poder en ese territorio. Porque se puede aplicar la ley de hierro de las oligarquías, que es un libro que ha publicado Dalmacio Negro, que publicó Robert Michels en 1911 y tal, y que se aplica. Es así, lo que están intentando es maximizar el poder engañando al pueblo, a las personas que viven en Cataluña, o que viven en Valencia, o que viven en Galicia, o que viven en el País Vasco. Es así, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, lo que con ese lavado del cerebro, digamos que va a la parte consciente, lo que hacen al final es que si ese señor quiere meterse dentro de esa filosofía que va a dotar la felicidad en la tierra, pues al final tiene que quitar la libertad al señor que no piensa igual, asesinar al otro señor que no piensa igual, arramblar con la propiedad o expropiar la propiedad del empresario que no piensa igual. Entonces, frente a eso, hay un marco institucional de no coacción y de respeto por los demás, que es el marco institucional que definieron estos autores cristianos, y que para mí es muy importante. Por eso pues, aunque tengo un trabajo en el que tengo que dedicar muchas horas en Hacienda, pues le saco tiempo de donde puedo, fines de semana y vacaciones, para poder escribir estos libros, porque lo considero básico para la supervivencia de Occidente, de la cristianidad o de la Europa supuestamente moderna, ¿no? En donde no se respetan estos valores, ¿no? Y por eso lo considero importante. Entonces, sí es verdad que hay que ir a la antropología y a cómo arraigan y el por qué defienden estos señores esos valores y otros no los defienden. En el libro de Eric Voegelin, de las religiones políticas, en una página
muy metidito por ahí, porque si no te quedas fuera del ámbito académico, él da importancia a la malignidad. En el sentido no de un ente diablo ahí, ¿no? Sino en el sentido de digamos, esa perversión, ese grado de perversión. Todo el mundo tiene tentaciones de ser perverso o ser psicopático, y como por eso hay gente que no le gusta subir hacia arriba. A mí, yo estoy en este caso ahora, no quiero ir para arriba porque tienes esas tentaciones te van a llegar y hay que saber decir que no. Y hay gente que cuando tiene arraigadas estas instituciones sí sabe decir que no, y hay otros que no dicen que no. Y por eso es importante el buscar, lo único que podemos hacer para hacer frente e intentar buscar este marco institucional es intentar elegir gente que se guíe por el concepto de rex o de princes, un ser adornado, una serie de valores, que se preocupe por sus valores profundos para poder administrar o dotar las condiciones para que la gente se pueda desarrollar en libertad frente a ese príncipe maquiavélico que se lleva hoy en día, que son gentuza, son gente que no tienen valores, que son relativistas o no los tienen sencillamente, y que les da lo mismo mentir, engañar, y por eso son importantes estos autores. O sea, el concepto de rex, de princes, de gobierno limitado, frente al príncipe maquiavélico y ese estado leviatán que te quiere proveer todo, pero a cambio de eso eres un esclavo de ellos, ¿no? Por eso, pero en la antropología está la clave. Lo que pasa que me falta, es que es muy difícil, porque claro, leer a San Agustín es complicado, que yo lo he hecho, me falta Ciudad de Dios, que es donde está la parte política. San Isidoro, pues tengo que buscar referentes de San Isidoro, pero es que me puede llevar mucho tiempo porque, o sea, no lo puedo hacer, o sea, tengo las ideas, pues os he esbozado las ideas que están huyendo en mi cerebro, pero no puedo materializarlas en libro todavía. A lo mejor algunos de vosotros lo podéis hacer porque tenéis otro bagaje o ponéis ahora con ello y dentro de 2 años pues surge un libro que hable sobre eso, pero la clave está en la antropología de la patrística y el azar. La Grecia clásica, el derecho romano, la patrística y la escolástica. Y pasando por Santo Tomás, primera escolástica y la segunda. Y esa es la clave de la tradición de libertad, sin caer en ninguna ideología, sino qué señores están defendiendo la libertad y la sociedad civilizada. Y qué autores lo identifican de forma correcta y qué otros te están proponiendo utopías, ¿no? Que hay muchos y van surgiendo, ¿no? Y también tiene su grado de perversión, porque tú cuando defiendes una utopía te haces famoso, más tarde o más temprano. Quiero decir, el señor que defiende, por ejemplo, lo de la ideología del género, el médico que lo defendía en Estados Unidos hizo famoso, y me parece que estuve leyendo que a 2 gemelos la acabaron suicidados los dos, ¿no? Pero él mientras tanto estuvo vendiendo libros, estuvo vendiendo un montón de libros y tal, y ese grado, pero hay gente que a lo mejor se le puede pasar esa idea y dice, si cojo 2 gemelos y tal, y hay gente que se pone la barrera y dice, no, yo no puedo hacer esto porque estaría bien desde el punto de vista científico, pero estos son dos seres humanos, 2 personas, no me puedo meter en su libertad, en eso. Y hay gente que se pone esas barreras porque tiene asimiladas estas instituciones, pero hay otro que es perverso, psicopático, que tiene esa tentación y cae en ella, que sí que lo hace, ¿no? Entonces no sé, mis descripciones van por ese camino y por eso doy mucha importancia a este marco institucional de esta gente. No sé si me meto, probablemente habrá gente que si luego ve el vídeo y tal, pues se puede incluso tomar a mofa eso, pero son cuestiones que son claves, porque el problema que hay hoy en día es que no puedes defender, o queda mal defender estos valores, porque el proceso de secularización ha avanzado tanto que hasta ya ser cristiano es como una cosa rara, o eres como un friki o una cosa ignoble. Es una cosa que a mí yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Y no sé, yo a la gente que incluso se mofe de eso, pues le probaría en un momento dado, aunque no se lo diga a sus padres ni a sus amigos, dentro de la iglesia, y se ponga delante de una imagen y haga ese proceso de introspección. Y a lo mejor la primera vez no pasa nada, la segunda tampoco, pero a lo mejor la tercera sí. Pero, y es la forma de arraigar esto. Y hay muchos autores que no lo plasman en los libros por eso, porque no tienen ese grado de empatía con los demás que sí que te generan una serie de valores y una serie de creencias, ¿no? y la religión cristiana lo hace. También puede ser el budismo y también puede ser el taoísmo. Ya no sé, otra pregunta, pero luego estoy recordando una cosa que quiero decir entre el taoísmo y el cristianismo, porque voy a decirlo ya. Es curioso, pero en el siglo V, antes de Cristo, surgen 3 escenarios diferentes, en diferentes escenarios del mundo, ¿vale? En la Grecia clásica surgen ahí una serie de pensadores filósofos, ¿vale?
y empiezan a debatir sobre la polis, sobre si hay que limitar el gobierno o no, sobre los conceptos de la política y la religión, que están muy relacionados todos ellos, ¿no? Y la filosofía y tal, y eso de alguna forma sí que arraigó y luego pasó al derecho romano, pero al mismo tiempo en China surge Lao Tse y también publica un libro con sus máximas y tal, en donde es aún más liberal o libertario que puede ser Juan de Mariana, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo. Pero también había otra serie de gente, que eran los que pueden ser en el marco cristiano, los arbitristas, en ese caso eran los legistas, se llaman, y los legistas, pues que trabajaban para el poder político, digamos, eran como los legalistas, digamos, ¿no? Pues sí, aplastaron esas ideas. Y allí no surgieron, y como hubo un conato de que sí que podían, hubo los reinos, no sé, la época de los 12 reinos, me parece que se llama, en donde, yo no lo conozco bien, pero estuve en un programa donde un chico que es profesor, habla chino y es profesor del Instituto de Empresa, estuvo hablando de ello y me gustó mucho, pero me gustó desde esa perspectiva, de analizar cómo intenta dotarse un marco histórico de derechos y libertades individuales, pero fue aplastado por el poder político. Y luego también estoy mirando, y a ver si Siddhartha Gautama, Buddha, también estaba como en esos entornos también, pero en esos entornos parece como que están más sumisos al poder político y no hay esa autoritas frente a la potestas, y en cambio, por la forma que sea, en la Grecia clásica, derecho romano, y luego a partir de, si queréis luego os cuento cómo pienso sobre la figura de Jesucristo, a partir de ese momento también hay un momento en el que el principio de no coacción progresa, ¿no? en una determinada área que es Europa, que es la cristianitas en ese momento. Por eso considero este marco, no sé si me estoy yendo a vericuetos demasiado intelectuales o filosóficos o antropológicos y tal, pero no sé, eso yo voy para hacia donde me queráis llevar. Así que, no sé, adelante. No sé. Bueno, ahora hay un café servido, dicen que a las 8 tienen que recoger, entonces podemos seguir el debate en el café. Lo que prefiráis. Y para no cansar a Ángel. No, pero me gustaría alguna pregunta así un poco más. Si queréis hacer una que. No, pero digo a mala fe, así. No tú me vas a hacer a buena fe. No, dime. O sea, me encanta tu exposición, me encantó cuando escuché en Talavera, me lo pasé fenomenal y también. Y me da pena que falla en España, porque teníamos la teoría, teníamos el marco católico. El poder político, pues cuando le dices al valido del rey, al duque de Lerma, le estás diciendo que está adulterando el valor de la moneda, pues se da por aludido. Entonces visto que la denuncia ante el Tribunal de la Inquisición para procesar a Juan de Mariana, y lo que da mucha pena, que lo tengo puesto en el libro y en la tesis, es el proceso. Ahí Fernando González de la Mora estudió el proceso de Juan de Mariana en el archivo de Simancas, y es muy bonito ver cómo Juan de Mariana, claro, el hombre era humano y le entró miedo. Entonces, bueno, yo no quería meterme con él, más o menos era como intentando retractarse, yo no quería, eran como hablando en generalidades, pero le ves al hombre que al leerlo te das cuenta que no tiene miedo. Entonces acabó recluido durante un año, quitándole los libros y quitándole los papeles para poder seguir investigando, y a partir de ahí recibió una orden de Aquaviva, del general de los jesuitas, y dejó de escribir de temas de política, de economía política o de derecho y tal, y se circunscribió nada más a seguir mejorando hasta la muerte de Felipe III, la historia de España que había escrito, que es lo que le hizo famoso y es lo que le permitió también decirle cosas que los demás no podían decir al poder político. Pero a pesar de eso le acabaron encarcelando cuando ya había muerto Felipe II, que es el que le encargó la historia de España, y entonces lo que ocurrió fue eso, que se metió con el poder político, y pasa como ahora. Y si te metes con el poder político, pues tiene sus consecuencias y tienes que estar dispuesto a ellas, pero no sé, es que eso es una elección personal de cada persona, que tiene que decir, pues lo hago o no lo hago, ¿no? Pero claro, tiene sus consecuencias, es una pena, pero es así, y es lo que pasó. Es como que hay como una tira y afloja siempre entre el poder político y lo que no es el poder político, la sociedad civil. Lo que ocurre hoy en día es que con el proceso de secularización, la autoritas que antes ejercía la Iglesia, bueno, hoy en día, hace 2 siglos también, yo creo, que la Iglesia ya no ejerce ese grado de autoritas frente al poder político. Y, por ejemplo, durante la dictadura de Argentina, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando por lo visto, los generales preguntaron a la curia, a los altos jerarcas de la Iglesia,
cuál era la forma más cristiana de asesinar a los opositores. Entonces les dijeron lo de subirlos a los aviones y tirarlos a 5.000 metros de altura. Eso es una atrocidad. O sea, eso es un grado de psicopatía, pues como puede tener el de los nazis o el de los comunistas en la historia de la humanidad. Pues así. Eso es a lo que me refiero, que realmente la Iglesia presta un gran servicio cuando se opone al poder político. Sé que tiene sus consecuencias, porque a lo mejor te acaban expropiando, pero es que sus valores no son valores tangibles. El valor de la Iglesia es el valor intangible, ¿no? Y el poderse oponer a esos atropellos que intenta hacer el poder político. Y además, el problema de que no triunfasen en esa época es que luego el tamaño del Estado en esa época era un 5%. Nada más estaban pidiendo limitar el tamaño del Estado. El tamaño del Estado fue creciendo, pero sobre todo a partir de Otto von Bismarck a finales del siglo XIX, y fue creciendo más con el tema de las prestaciones de pensiones, de seguridad social y estas cosas. Y a principios de la Primera Guerra Mundial, cuando iba a comenzar la Primera Guerra Mundial, estaba como en torno al 15%, y el problema fundamental es que como resultado de la crisis financiera del 29, como está pasando ahora, en vez de adoptar soluciones de reducción del tamaño del Estado y de dejar que la gente haga lo que quiera en el libre intercambio, no digo anarquía, pero sí que intentar reducir la presión de lo público sobre limitar el ejercicio del gobierno, pues las soluciones que se dan son de mayor expansión del Estado, y en esa mayor expansión del Estado los derechos y libertades individuales de la gente padecen, ¿no? Y el otro día Huerta Soto hizo una charla muy polémica, donde él decía que un poco menos que el Estado era el enemigo. Yo no digo eso, pero sí que digo que el Estado tiene que reducir su tamaño. Y sobre todo en Europa, si queremos competir en un mundo globalizado, pues con estos tamaños de Estado no se puede hacer. Y lo que pasa es que la población ya está acostumbrada a tamaños de Estado gigantescos y a que te acompañen desde la cuna hasta la muerte, digamos hasta la tumba, el papá Estado, y es muy difícil, la verdad. Yo no veo que vaya a haber esa reducción porque el pueblo no lo demanda y los ciudadanos tampoco, pero como consecuencia de eso no tienes derechos. Y va a llegar un momento, yo a veces lo digo en broma, que va a haber que ir al hospital con revólver. Porque para que cuando uno sea mayor, pues vas a tener que ir con el revólver para que no te administre la eutanasia el señor de turno, ¿no? El médico de turno, eso sí, por tu bien, ¿no? Pero claro, y estás llegando a ese nivel. Entonces, no sé si despertar a la gente, ¿no? Pero yo al menos he despertado. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser una cosa más general. Pero es por eso, es porque el poder político pues acaba atropellando a las ideas que no van. Como recibes los premios, como recibes las cátedras, como recibes es poniéndote del lado del poder político, ya sea un señor comunista, nacionalsocialista o de cualquier tipo. En cambio, si te pones a ellos, pues acabas, como te pasa con Mario Morín, que acabas yendo, te ponen en la lista negra para asesinarte cuando invadan Austria, o te tienes que acabar yendo a Estados Unidos o a otro país, que es lo que le pasó. Y estuvo exiliado toda su vida, yo creo. Ese es el problema. El problema es eso. Aunque lleves la verdad, aunque realmente tengas una esencia de verdad ahí, pero no sé si me extiendo mucho. O puedo responder unas preguntas también, tiendo a extenderme. ¿No me quieres hacer ninguna pregunta? Que te veía ahí muy rebelde al principio, antes de la charla. Danza. Bueno, sí, la verdad es que es interesante. Son unas reflexiones interesantes, pero sí, me parece muy bien toda la clase de reflexión que se puede hacer para rescatar a este tipo de autores y demás, pero no hay que tampoco que perder de miras de que estos son hijos de su época. O sea, sí, eso es lo que quiero poner en... Evidentemente, o sea, también, digamos, hijos de su época y son gente pues de hace 4 o 5 siglos. También tienen sus paradigmas mentales, sus propios contextos, los desarrollos personales, por supuesto, pero hay que darse cuenta también de la influencia que no dan no simplemente a nivel intelectual, sino también a un nivel de facto. Es evidente que estos autores, pues sobre la característica de la época, influirán también en todos estos juristas y letrados que escribieron grandes mamotretos, poco más diciendo cómo tenía que gobernar el príncipe, cuáles son las condiciones del buen gobierno y demás.
Y en un mundo en el que prácticamente, como hemos visto, pues prácticamente todo se puede englobar dentro de esta dinámica de la economía política, en la que entran pues desde la teología moral hasta todos los tipos de derechos, otro tipo de ciencias experimentales incluso. Era todo como un totum revolutum que organizaba el elemento de la mentalidad general y un poco también de cómo se organizaba también todo el sistema político. Evidentemente el sesgo de base, aparte también es un poco por también otras tendencias que rompen un poco las dinámicas de las cronologías tradicionales, de época medieval, época moderna, en la que tampoco hay una gran transición, porque realmente esto, y se ve bastante desde los estudios de la cultura jurídica, estamos en un marco de derecho común, un marco en el que prácticamente todo lo que es el desarrollo de la jurisprudencia y demás, esencialmente en el marco europeo es completamente católico. Ese elemento, además... En esa época estabas justo con los cismas. O sea, quiero decir, claro, pero los cismas son... Los cismas, claro, son en la cisma de la cristiandad, pero también ha habido otros cismas en la cristiandad anteriormente. O sea, podemos hablar desde los cismas que ha habido con la Iglesia Ortodoxa, como incluso otro tipo de... Pero yo los observo siempre desde la perspectiva de fusión entre la autoritas y la potestad, porque cuando Lutero hace el cisma en el 1517, él se pone del lado de los príncipes frente al papado, ¿no? Porque los príncipes no querían que el papado influyese en ellos y ejerciese autoritas sobre su potestas. Entonces lo que hacen es fusionar la potestas y la autoritas. Entonces ese príncipe, sobre su principado, puede hacer lo que quiera, porque ya controla tanto la potestad de ejercicio del poder sobre el territorio como la voluntad de las almas, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de Enrique VIII, en el 1534 lo mismo. Él quería hacer su voluntad de casarse con Ana Bolena, ¿no? Y dejar a Catalina de Aragón, como no le lograban dar el divorcio y tal, pues al final, digamos que decide fusionar también la potestad, él elegirse en la autoritas. Pero eso tiene unas consecuencias luego en el medio y largo plazo a nivel, es por donde voy, en unas consecuencias filosóficas y de que, digamos, los filósofos que quieran dorar la píldora a esos gobernantes en esos territorios tienen que dotar una filosofía que sirva para que no se enfrente a ellos. Entonces eso te puede llevar a unos desarrollos filosóficos y a una serie de filosofías o unos constructos que te intenten dotar la felicidad en ese territorio de forma inmanente. Quiero decir, que no es casualidad que luego en Alemania surgiesen muchas de las ideologías y esa parafernalia de los, digamos, un poco romántica del como un pueblo superior y de que el cisma tiene su influencia, ¿no? Porque no hay una oposición de unas ideas diferentes frente al poder político, se pierden. Entonces lo que hay es como, no sé, una serie de desarrollos que lo que intentan es dotar la felicidad en lo terrestre, digamos, en lo inmanente, en vez de no sé, yo lo veo así. Sí, en el gran rasgo sí, pero también a raíz de esto también hay que darse cuenta que precisamente este tipo de intelectuales de los que estamos hablando, pues en su gran mayoría, si no la práctica totalidad, eran religiosos. Evidentemente ellos también van a tender más hacia la separación entre autoritas y potestas, más que ese giro absoluto que se está dando en este tiempo, que es más que una creación estatal. Para mí, yo entiendo que es más una gestación de un entramado político, no sé si nuevo, pero sí que es más acaparador y que es incluso que también me quiero hacer con la religión, no para transformarla en una religión secular, sino simplemente para también tener un poco la potestad sobre lo trascendente, y es un poco también poder influir en eso. Sobre las almas, ¿no? Sobre los cerebros de la gente. No, efectivamente, es un poco tener, pues, tanto tener sus cuerpos como tener sus mentes. O sea, es un control efectivo más absoluto. Totalitario. Sí, no totalitario, o sea, porque realmente es absoluto. Totalitarismo es otra cosa, es más ya directamente que ya ni nos molestamos en escondernos, o sea. Pero sí, y aparte también, yo siento que hay también una carencia, porque claro, sí, también es mucho el salto pues de esto, de cómo puede llegar a nosotros,
Pero es que a nosotros también hay un elemento que además aquí, sinceramente, yo creo que ha brillado por su ausencia, que ha sido el de la ilustración. O sea, la ilustración también, vale, puede ser un proceso de secularización, pero no deja de ser también un poco como la herencia intelectual de todo esto y muchos de los... De la modernidad. Bueno, pero John Locke, yo lo que he buscado es la tesis doctoral, lo que he buscado es la influencia de Juan de Mariana en John Locke, ¿vale? Entonces me ha parecido encontrarla, y pongo en el libro y tal, y pongo ahí pruebas y tal. Entonces John Locke es un ilustrado también, o sea, está como dentro de la ilustración. Y los padres fundadores de Estados Unidos también son ilustrados, porque lo que he intentado, a lo mejor no lo he expresado bien en la charla, pero por escrito lo que está, es que lo que intento buscar es este marco institucional, ¿por qué no triunfa en España? Fue aplastado por el poder político, ¿vale? Y desapareció. De repente en las universidades, ya nadie hablaba más de los escolásticos, casualmente, ni durante muchos años. Y ni de la escuela de Salamanca, todo se perdió por ahí. Aunque parezca, ahora todo el mundo se apuntará al carro, o no, tampoco. Sí. Pero nadie hablaba de la escuela de Salamanca, excepto a lo mejor Jaime Balmes, un señor por ahí perdido, y poco más, Jovellanos un poquito, pero también muy escasamente, pero muy poco. Entonces, en cambio, ese marco institucional de defensa de derechos individuales, derechos de propiedad, separación de poderes, independencia judicial, sí triunfó en otros sitios. Entonces, lo que he buscado es, vale, muy bien, visto que estos señores defendían este marco institucional, como Francisco Vitoria, y que lo intentaron evolucionar otros autores por medio de las obras, y son muchos, en algún sitio tuvieron que influir. Y lo que veo es que investigo, digo, bueno, a ver si John Locke tiene a Juan de Mariana en algún sitio. Y lo tenía en su biblioteca, lo tenía en cartas escritas, y digo, bueno, pues ahora voy a comparar las ideas que tienen en dos tratados de gobierno civil con las ideas que tiene Juan de Mariana. Y es que no hay ninguna que sea original, ninguna, ¿eh? O sea, lo único que él habla de derecho al derrocamiento y no se atreve al tiranicidio, porque, vamos, siempre costaba un cuello, ¿no? Pero entonces, lo que veo es cómo esos ilustrados, John Locke, que dotó, yo creo que él ya lo hace en la parte final de la Revolución Gloriosa, o sea, que lo que hace es un tratado que soporta las ideas de la Revolución Gloriosa. De hecho, lo publica un año después de que se produjera la Revolución, de forma anónima, porque tampoco estaba muy seguro de que fuera a triunfar o no esa revolución. Pues son revoluciones, en cierto modo, tranquilas, ¿no? No es como la Revolución Francesa, que empiezan a cortar el cuello a todo el mundo, sino que estos marcos institucionales de evolución hacia adelante del marco institucional hacia algo más abierto, son como procesos más tranquilos, más reclamados por la burguesía, una burguesía que intenta comerciar y generar riqueza, ¿no? Y frente a los terratenientes que había en Inglaterra, los lores. Entonces, lo que veo es que, ¿no? Es que este marco institucional es el mismo de los escolásticos, del ilustrado John Locke, que tenía unas reuniones que eran los viernes. Había un club que se llama el Club de los Viernes, muy divertido, que costaba unas cervezas y hablar de temas de estos de libertades y de derecho y tal, y eran las reuniones que hacía John Locke para promover las revoluciones con otra gente y tal, y que me parece que también las hacía, el otro día me dijeron Benjamin Franklin, los padres fundadores de Estados Unidos, eso ya no lo tengo tan claro, pero y en los padres fundadores también digo, bueno, y voy a buscar a ver lo que la gente está hablando de Thomas Jefferson, que si citaba a Juan de Mariana y tal. Y de repente con lo que me topo no es con Thomas Jefferson, me está oído que sí, pero más con el libro de historia en Thomas Jefferson, que lo compró, el libro de historia de Juan de Mariana, y lo ves en el Congreso de Estados Unidos, sino que me topo con las cartas de John Adams, que es otro ilustrado, o sea que sí que hay un enlace entre, a lo mejor no lo he incidido en la charla, porque era más sobre, claro, no he incidido en la charla porque era más sobre la escuela española la escuela española del siglo XVI y XVII, y no sobre la influencia de ellos en la ilustración, pero la tesis doctoral y luego el libro lo que va es intenta trazar justo ese camino desde la escolástica española hacia esos procesos. No tanto buscaba la ilustración, para ser sincero, sino que buscaba más al giro ya lo que es la evolución institucional, cómo llegó hacia esos marcos institucionales que desarrollaran sociedades más abiertas, que se desarrollaron mejor económicamente que la española, y en la española, a pesar de tener ese imperio tan grande y respetar los derechos de los indios, como se endeudaba hasta las cejas y acababa teniendo quiebras y empezaban a exprimir, sobre todo a Castilla, a impuestos, y exprimir también a los territorios de ultramar. Por eso se decidieron sublevarse, aparte de por intentar tener más poder. Más que nada por el proceso de colonización, o sea, de transformación, no tanto en parte integral de la monarquía, en ser reino, sino más bien transformarlos en un modelo de explotación sistemática de recursos. Pero no comparto esa opinión. O sea,
Bueno, es uno de los factores, entre otros muchos. Es la parte de la leyenda negra, ¿no? Lo acabo de leer en Acemoglu, tiene una entrevista porque le van a dar el premio del BVA, pues un premio de estos por el desarrollo como economista y tal. Él es un profesor del MIT, el de Why Nations Fail y tal, y él también tiene una percepción negativa pero yo creo porque no la tiene estudiada suficientemente de la colonización española de América. Evidentemente, pero es una cosa que no se dio en los primeros siglos, es una cosa que se empieza a dar a partir de las reformas borbónicas. A lo que voy es a que el grado este marco institucional de protección de derechos individuales de la población de los territorios de ultramar se daba, no en todos los sitios, había encomenderos que cometían tropelías, se les procesaba, supongo que algunos se librarían, pero a muchos de ellos se les procesaba. En concreto, Bartolomé de las Casas no estaba hablando de toda América, estaba hablando de Santo Domingo, de la Española, y ahí se le procesaron, a esos señores se les procesaron, y por eso luego se volvieron a hacer unas nuevas leyes de Indias en el 1542. Las primeras fueron en el 1512, las segundas en 1542. En las otras naciones no ocurrió. ¿Pero qué ocurrió en las otras naciones? Que la aproximación a los asuntos económicos sí fue más correcta. Quiero decir, aunque aquí se protegieron de poco le sirvió a España proteger los derechos de esa gente. De hecho, cuando vas a México ves que hay muchísimos gente que proviene de indígenas. Cuando vas a Estados Unidos es que no ves ni uno. O sea, que también lo hicieron de aquella manera. O sea, podría haber sido mejor. O sea, podría directamente, pero no, había una división. Estaban los españoles por un lado y los indios por otro. No, porque hubo mestizaje. En las otras no hubo mestizaje. Claro, pero no hubo un mestizaje, pero jurídicamente de facto eran gente gente inferior, era gente que no se le reconocían los criollos fueron los que hicieron la independencia, que era gente con mestizaje con ellos. Es que has comprado la leyenda negra has comprado la leyenda negra de que nos venden los anglosajones. Y yo lo que estoy intentando es ir en contra de esa leyenda. Tenemos recursos limitados y estamos pasando de la teoría a la historia, si os dais cuenta. Entonces yo creo que podemos finalizar y seguir el debate no sé si se habrán llevado el café o seguirá, yo estará ya congelado, y a ratos seminarios. Y desde luego ha sido un placer tener a Ángel, que yo le agradezco profundamente su exposición, que ha sido tesis magnífica y excelente, que quede constancia para la posteridad, y espero que haya muchas más. Y simplemente os agradecerle a ella, agradeceros a todos vuestra asistencia y cuento con vosotros para las siguientes sesiones. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros.